Bien, ¿pueden ver mi pantalla? ¿Me confirman, por favor? Sí, profe. Excelente. Bien, si bien es cierto, ustedes pertenecen o han elegido la carrera de, eh, a ver, que veo una actividad en el chat. Sí, correcto, bien. La carrera de Ingeniería en Ciberseguridad, pues eso no dista de que tengamos que dominar ciertos temas. Y en IT Essentials, o lo esencial de tecnologías de la información, traducido así, ¿no? Se trata de que nosotros ganemos esa experticia tanto en teoría como en la práctica. Vamos a tratar de sintetizar lo que ustedes seguramente en el transcurso de estas 2 semanas van a ir avanzando, leyendo y también complementando lo que podemos encontrar en el mercado local, nacional, ¿no? Eh, del, del curso. Bien, como pueden observar en la pantalla, ahí tenemos una computadora personal, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos la idea de, o decimos una computadora, ¿no? Viene a nuestra mente, pues, o de repente, ¿no? Permítame, les comparto una imagen. La clásica imagen de una PC con su caja o gabinete, ¿cierto? Y voy a hacer el recorte. Algo como esto, ¿no? Permítame mostrarles acá. ¿Sí? Una PC, una computadora personal, ¿no? Su pantalla, su teclado, su mouse. Sí, es lo que tenemos, ¿cierto? Pero vamos avanzando ya este concepto. Una computadora, se dice así, es el equipo, es el componente electrónico con la capacidad de poder procesar datos, en este caso datos digitales. O sea, tiene un dispositivo, sean estos sensores, ¿no? Sean estos teclados. Bueno, tiene distintos dispositivos electrónicos que le permiten ingresar datos, recibir datos, almacenarlos, procesarlos y, según sea el programado para este equipo, mostrarlos, ¿no? Mostrar los datos. Ahora, eso amplía el concepto de una computadora. Cualquiera de nuestras computadoras pueden ser, por ejemplo, las nuevas lavadoras de la casa que están saliendo. Se puede decir que es una computadora, porque tiene un cerebro, o sea, tiene un procesador, ¿no? Tiene unos botones por donde se pueden ingresar las distintas funciones que nosotros queremos efectuar, ¿no? Incluso tienen sensores que pueden medir la temperatura del agua, pueden medir la velocidad con la cual el agua está ingresando y en base a eso generar una respuesta, ¿no? Y mostrar una salida en la pantalla. Entonces, los equipos electrodomésticos también, fíjense, ya se pueden denotar o se pueden llamar que también son una computadora. Pueden procesar datos. Quizás no con la potencia que nosotros tengamos o querramos, pues, ¿no? Los nuevos celulares, no, nadie puede negar que ya son unas computadoras, pues sí. Los relojes inteligentes también, ¿no? Que tienen eh, ya esa potencia, ¿no? Para poder desarrollarlo. Pues bien, dentro de una computadora, ¿no? Si nosotros nos fijamos en él, vamos a tener, pues, primero, como parte de medidas de seguridad, cuando nosotros vayamos al taller, y esto también lo voy a hacer ahí en la presencial, debemos de tener cuidado que a pesar de que la computadora trabaja con corriente continua, máximo 12 volts, a lo máximo nos puede quemar, pero siempre hay que tener cuidado, ¿no? De la seguridad respecto al riesgo eléctrico, ¿no? Siempre. Entonces, si bien es cierto, ustedes van a manejar equipos de cómputo y estos siempre se están alimentando de la corriente que viene después de la casa doméstica, la corriente alterna, ¿no? Y es así
es peligrosa. ¿Ok? Bien. En esta semana, el objetivo de esta semana, de toda esta semana, en la parte de taller, la parte virtual, va a ser conocer y reconocer los componentes de una PC, o sea, de una computadora personal. Y no solamente eso, vamos a reconocer los distintos módulos o componentes electrónicos que forman parte interna de una computadora personal. Una de las primeras partes que nosotros vamos a ver es dónde vamos a organizar, dónde vamos a estructurar, dónde se van a armar estas computadoras personales. Pues ahí tenemos en los gabinetes, ¿no? Los gabinetes también le llaman case, así se escribe, C-A-S-E, case, ¿no? Como podemos leer, el gabinete contiene los componentes internos. ¿Cuáles son esos componentes internos? Pues hay varios, dependiendo de la necesidad, ¿no? Los clásicos, los típicos son la fuente de poder, la placa madre o placa base, motherboard, como lo llaman, ¿no? Dentro de la placa madre están los módulos de memoria RAM, las ranuras o tarjetas de expansión, según la capacidad de la tarjeta madre. Dependiendo del zócalo de la tarjeta madre, pues vamos a tener un procesador de la marca Intel o de la marca AMD, que también ha ganado bastante fuerza en el mercado. Bueno, una serie de cosas que se anidan en la tarjeta madre. Y además de eso también, en el gabinete vamos, dependiendo también del tamaño del gabinete, ¿no? Vamos a tener espacio para ingresar una o dos unidades de lectoras, ¿no? Pues hay varios, ¿no? De acuerdo a las necesidades. Y ahora pues con el avance de las necesidades de los gamers, pues hay una serie de ofertas en el mercado local, ¿no? Y en el mercado nacional para conseguirse gabinetes, ¿no? Entonces cuando por ahí nos pidan una asesoría, ¿no? Y mira, qué gabinete me compro, o mira, acá tengo poco espacio, pues podemos recomendar cierto tamaño de case o gabinete, ¿no? De acuerdo a la necesidad que nos están consultando. Ahora, tamaños de case o gabinetes, formas, los hay de distintos tamaños, ¿no? Acá en el curso nos propone, miren, tipos de gabinetes, ¿no? Como son el gabinete horizontal o el modelo desktop, que es este, como pueden observar acá, miren, fallando, este de acá. Modelo desktop es el modelo que normalmente uno consigue, ¿no? Cuando va a adquirir una computadora y esa computadora pues es de marca, ¿no? O sea, si tengo una empresa, vamos a poner un caso, ¿no? Tengo una empresa que deseo adquirir unas 20 computadoras, ¿no? Entonces, normalmente hacemos estos requerimientos o se hacen estos requerimientos a las empresas como HP, como Dell, como Lenovo, ¿no? Son las más sonadas porque tienen representación a nivel nacional, internacional y responden con garantías, ¿no? Entonces ahí donde podemos observar, ¿no? Que vienen los gabinetes, ¿no? De esta forma, ¿no? De ese formato. Ahora voy a hablar de la palabra formato, ¿no? El formato son las distintas medidas que puede tener un gabinete, una placa madre, una fuente de poder, ¿correcto? Entonces, cuando ustedes escuchen la palabra formato dentro del argot de la parte de hardware, nos estamos refiriendo a un estándar determinado, ¿no? A un estándar determinado. Eh, Acá les comparto una imagen, acá no está, pero permítanme compartirles una imagen de formatos de case de PC. Un momento, acá está.
Voy a pegar por acá. Fíjense. Ahí están los distintos formatos. Bueno, este es sacado de la página de Cooler Master, que es una empresa que se dedica a hacer pues todo tipo de componentes de PC, ¿no? Tenemos los formatos mini ITX, ¿no? Que están pues orientados, hacer un poquito más grande esta imagen. Los mini ITX están orientados pues a equipos, digamos, de baja potencia, que no generen mucho calor porque no hay mucha capacidad de refrigeración acá. Y generalmente para trabajos ofimáticos o para un equipo multimedia o para virtualizar una consola de juegos, ¿no? Es más, hay empresas que ya te venden un pack así todo en uno, ¿no? Últimamente la empresa Apple está sacando su mini computadora M1, M2 creo, así pequeñitas, chiquititas, ¿no? 18 GB de RAM. Bueno, para un trabajo decente, ofimático, está bien, ¿no? Pero no son las únicas. También tenemos el formato más usado, que es este, es el micro ATX y el mini ITX. Si nosotros salimos al mercado local a comprarse una computadora y vamos para estudiar, para el hermano, para mamá, para papá, normalmente vamos a ver estos formatos que nos venden en esto, ¿no? En este formato, mini ITX. Ojo que eso es muy relevante, ¿no? Si nosotros queremos armar nuestra computadora desde cero, que yo recomiendo cuando tenemos los conocimientos suficientes, ¿no? Para poder ahorrar un poco, siempre es bueno partir desde el tamaño, del formato. ¿Por qué? Porque si yo me consigo una torre o un case o un gabinete, como lo quieras llamar, en formato micro ATX, mini TX, no voy a poder, por ejemplo, ahí anidar o instalar una placa de formato ATX, la estándar. No va a alcanzar físicamente. Entonces hay que tener en cuenta ese detalle, ¿no? Luego tenemos los formatos de torre completa, también llamados formatos de torre ATX, ¿no? O sea, ahí se pueden anidar, ¿no? Placas ATX, mini ATX, micro ATX, ¿no? Profe, ¿cuál es la diferencia entre estos? El costo. El costo de un case o gabinete ATX o micro ATX quizás no es mucho en la diferencia, o sea, por un par de centímetros quizás la diferencia económica no sea mucho, pero sí los componentes que vas a poder ingresar en él, ¿no? Las placas o motherboard más baratas, más cómodas, normalmente vienen en formato micro ATX, ¿ya? Es lo que más se ha popularizado. Normalmente las placas a full, que te permiten una capacidad de ampliación a futuro, vienen en formato ATX. Ya vamos a llegar a tres placas, vamos a comparar los tamaños, ¿no? Entonces, de acuerdo a la necesidad, vamos pues a comprar nuestro gabinete. Ahora, si estamos pensando en un servidor, pues podemos utilizar el full tower, ¿no? O la super torre, donde, a diferencia del anterior, no es que aquí podemos ingresar dos placas o más, no, sino esta puede o tiene la capacidad de poder anidar o se puede instalar en él la placa Extender ATX, ¿no? Que normalmente son las placas reservadas para funciones de servidor. Entonces, cuando uno se compra una torre así grandota, generalmente está pensado, está visualizado, porque va a anidar, digamos, unidades de almacenamiento, muchas unidades de almacenamiento, o va a tener muchas, digamos, ranuras de expansión para poder ampliar con varias tarjetas gráficas, por ejemplo, si lo quiero utilizar para un servidor de inteligencia artificial, ¿no? Porque la inteligencia artificial corre bastante en lo que son algoritmos en paralelo y las tarjetas gráficas, las GPUs nos ayudan bastante en eso, ¿no? Entonces, si estamos pensando en un servidor, obviamente debemos pensar en equipos que puedan anidar unidades de almacenamiento como discos duros, ¿no? Y también que me permitan ampliar, ¿no? Que tengan esa ampliación. Ahora, desde un punto de vista empresarial, desde un punto de vista empresarial, los servidores no se anidan, no se estructuran, no se organizan así en una torre, ¿ya?
Normalmente se organiza en rack, así se llaman, ¿ya? Vamos a poner acá. Entonces, les comparto la imagen más o menos. Si ustedes alguna vez tienen la oportunidad de ingresar a un cuarto de telecomunicaciones, que es como se llama esto, no vamos a ver pues gabinetes, ¿no? No vamos a ver gabinetes, vamos a ver ese tipo de organización, miren. Son racks en donde los servidores se van aglutinando, acumulando de esta manera, miren. Entonces podemos observar, ¿por qué, profe? ¿Por qué se hace así? Bueno, para primero reducir espacios. Segundo, normalmente donde encontramos estos racks, eh, podemos o necesariamente tienen que estar en un ambiente muy bien ventilado. Entonces, y además de eso son lugares donde existen, desde, existen o se preocupan por la temperatura, ¿no? Hay mucho ruido además porque los servidores, estos racks hacen mucho ruido, los sistemas de refrigeración de estos servidores hacen mucho ruido, ¿no? Entonces, este tipo de infraestructuras, pues difícilmente lo vamos en una empresa, por lo menos a no ser que sean personal preparado para ingresar a dar mantenimiento de estos equipos, físicamente difícilmente nos van a dar acceso, porque están muy bien vigilados, ¿no? Recuerden que ahí se guarda y se procesa información muy sensible para una organización, base de datos, trámites, procesos, se almacena, una serie de cosas, ¿ya? Pero desde un punto de vista, si nosotros queremos armar un servidor, porque también se presenta el caso, podemos buscar un case, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser un case grande, pues, ¿no? Depende de lo que vamos a hacer. Pero quiero hacer mi servidor web para hacer mis pruebas, pero está muy bien. Es una mini suficiente, ¿no? Suficiente. Entonces es de acuerdo a la necesidad, ¿ok? También les decía que existen otro tipo de case, ¿no? Otro tipo de case que es de modelo desktop, en donde más o menos viene así. No sé si ustedes alguna vez habrán visto este tipo de case. Sí, de seguro han visto este tipo. A ver, acá está, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes compran, normalmente esto hacen las empresas a nivel ya más grande, ¿no? Así, ¿no? De este tipo de esto, horizontal, es un case horizontal, ¿no? En donde generalmente la PC o la pantalla se coloca eh, o sobre el case, sobre el gabinete, el teclado. GP pensado para trabajo ofimático, normalmente. ¿Por qué? Entenderán de que en este tipo de gabinetes la capacidad o la potencia que uno le pueda dar no es mucha, ¿no? Y además, no tiene muchas facilidades para ampliar a futuro. Profe, ¿por qué lo compran las empresas? Por la garantía. Generalmente uno va contacta con la empresa HP, Lenovo, Dell, que son las que, y tú quieres, por ejemplo, vas a una empresa donde va a poner su call center o va a poner una oficina en la ciudad de Quito si quiere contratar 20 máquinas. Bien, va, contacta, vende, compra las 20 máquinas y no se preocupa de ensamblar, no se preocupa pues de comprar su RAM, comprar su CPU, comprar su... No, ya viene todo listo. Y si algo falla, ahí está la empresa que te ha vendido para cubrir la garantía. Sí, porque no es su rubro, pues, ¿no? No es su rubro de una empresa estar pensando, ¿no? Repotenciarlo, ver qué está fallando, comprar los gabinetes aparte, las cuentas. No, simplemente va, te contactas con estas empresas, ¿no? Y listo, ellos te ponen las máquinas. Claro que hay equipos desktop así de esta forma, con procesadores un tanto potentes, dependiendo de la tarea que se tiene que hacer. En el mundo del hardware, estimados, en el mundo del hardware hay tres enemigos mortales de las computadoras, de los hardwares, que son la humedad, el polvo y el calor. Y los que estamos acá en la selva tenemos estos tres factores. ¿No? No van a negar de que de un día para otro que has limpiado una mesa,
lo que tengas en la casa, al día siguiente ya hay una fibra, ¿no? Una capa microscópica de polvo. Si uno deja que eso se vaya acumulando, entonces si no si no limpiamos los dispositivos periódicamente, eso se llama mantenimiento, esa capa se va haciendo un poquito más gruesa. Y a veces hay cambio de temperatura acá en la Amazonía donde se hace un poco más húmedo que otro día y entonces esa capa de polvo se convierte ya en tierra y lo que hace es aislar aún más los componentes electrónicos internos y hacen que suba un poco más la temperatura. Y la temperatura también es el responsable de la pérdida de rendimiento de un equipo de cómputo. Porque un equipo de cómputo cuando detecta de que se está elevando mucho su temperatura, se hace lo que se conoce como un estrangulamiento térmico. ¿Qué se refiere a eso? Eh, Baja su potencia para que no se caliente mucho y no, al final no llega a quemarse, como se llama, ¿no? Entonces acá en la Amazonía tenemos esos tres enemigos mortales. ¿Cómo puedo evitarlo? Bueno, generalmente cuando uno trabaja con equipos de cómputo y esos equipos de cómputo están para producción, normalmente pues se ambienta oficinas con aire acondicionado y los aires acondicionados pues filtran un poco el polvo, ¿no? Regulan la temperatura, ¿cierto? Pero obviamente eso va a incrementar los costos operativos de la empresa porque la electricidad es un tanto cara por acá. Muy bien, ¿alguna pregunta respecto a este tema de los gabinetes? Les escucho. Algo que han leído el día de ayer que me quieran compartir, que les ha llamado la atención, eh, de repente que me he pesado. Sí, Leonardo. Leonardo, ¿no? Te escucho. Discúlpame, Leonardo, acá hay bastante ruido. ¿Puedes repetir tu pregunta? Déjame levantar el micrófono. ¿Puedes repetir tu pregunta, por favor? Ah, sí, tienes razón. A ver, justamente esto he informado ya a mi coordinación y estoy a la espera de su resolución. El lunes y martes les voy a compartir la imagen acá de mis info, ¿ya? El lunes y martes tengo esta clase de IT Essential para ustedes, de Ingeniería en Ciberseguridad. Ahí está, le estoy compartiendo la imagen en nuestro chat y también en nuestro WhatsApp, ¿ya? Miren, pueden ver ahí que tengo 16 alumnos, ¿cierto? Ahora, esa es la parte teórica que se diría, ¿no? Cuando vamos a la presencialidad cada dos semanas, esas dos clases, lunes y martes, las vamos a hacer en un laboratorio. O sea, donde hay computadoras. Y la del miércoles, como hoy, permítame compartir la captura, les voy a hacer la captura. Hoy miércoles, fíjense en este recorte que les estoy compartiendo. Hoy miércoles tengo 19 alumnos, entonces tengo 3 alumnos. No sé por qué de repente algún inconveniente administrativo todavía no les han matriculado en estos dos cursos de los lunes y martes, que viene a ser la parte teórica, ¿no? Cuando estemos ya en la presencialidad, o sea, a partir del 29, de acá a 2 semanas, que no falta mucho, estas clases de taller los vamos a hacer en el taller de Senati, o sea, los talleres es donde vamos a armar, desarmar, ver, tocar o manipular. ¿Ok? Entonces, hay ese inconveniente, Leonardo. Permíteme, en esta semana
más o menos vamos a estar solucionando ese detalle. Danos un tiempo porque también nuestra capacidad de atención se está viendo un poquito saturadita. Si ustedes se han acercado a Senati Pampachica, siempre hay personas que estamos atendiendo y dentro de las instalaciones de Senati estamos estrictamente cumpliendo las medidas de seguridad, distanciamiento social. No las tomamos en serio en esto, no es que tampoco queremos comparar esas odiosas comparaciones como en otro lugar, no hace, no, pero si en Senati tenemos un personal dedicado a cuidar esto, el distanciamiento, la mascarilla, el lavado de las manos, ¿ya? Y es un poco a veces que va generando un cuello de botella para atender las matrículas. Entonces, así como Leonardo, hay dos compañeros más que están en este inconveniente, pero déjeme esta semana que se solucione. ¿Ok, Leonardo? Y aparte, sospecho que ustedes no están en el grupo de WhatsApp que hemos formado, así que les voy a compartir nuevamente el enlace para que con un solo clic formes parte de nuestro grupo. Es un grupo pues, más rápido, ¿no? Las respuestas y preguntas se generan más rápido que a diferencia del Blackboard de estar haciendo una consulta común. Ahí está, en nuestro chat del Teams también les estoy compartiendo eh, este enlace a nuestro grupo de WhatsApp para que puedan formar parte. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ninguna. Eh, ¿Cómo han podido ustedes, pues seguramente están ya leyendo en su curso de Cisco, NetAcad? Ojo, confío en que ustedes lean, ¿ah? Por favor, hay que leer, hay bastante que leer. Lo que voy a hacer acá es resumir la información, ¿ya? Miren, ingenieros de ciberseguridad. Si bien es cierto, ustedes en el campo laboral, en la empresa, no les van a contratar para ensamblar hardware, no les van a contratar para dar mantenimientos preventivos correctivos, pero cuando les toque estar, de repente la empresa por falta de presupuesto o ha renunciado el personal o no hay un personal para esto, ustedes estarían en la capacidad de poder subsanar esta necesidad de la empresa. Entonces, tienes que tener la capacidad de poder filtrar, decidir respecto, en este caso, al case gabinete. Oye, Nati, mira, vamos a comprarnos un gabinete. ¿Qué nos recomiendas? Ah, mira, ¿cuál es tu necesidad? No, quiero hacer un servidor. Quiero hacer un servidor para que ahí se guarden los archivos, los proyectos y de ahí todo se jale. Ya no hay que estar andando con un disco, con máquina por máquina. Ah, muy bien. ¿Qué te parece una torre mediana, un full torre? Y depende de eso vamos a ver nuestra placa madre. Y depende de la placa madre vamos a ver el procesador. ¿No? Y depende de tus necesidades ponemos más o menos unidades de almacenamiento. Y depende de tu necesidad vamos a poner más o menos memoria RAM. O ampliamos más tarjetas de video, por ejemplo. ¿No? Entonces, siempre toda decisión de compra a nivel empresarial, micro, mediana empresa, siempre es de acuerdo a la necesidad, ¿ya? A veces, pues, esto sobre todo se ve en la casa, el papá todo entusiasmado que su hija o hijo va al colegio o a la universidad, quiere comprarle pues lo mejor, ¿no? Voy a comprarle lo mejor para mí. Va a estas tiendas comerciales que al final, pues ellos también los vendedores, no vamos a satanizarlos, pero los vendedores ganan por comisión de venta, pues, ¿no? A veces pues le venden un equipo que no se ajusta a su necesidad. Es como comprarse, digamos, un tractor para ir de tu casa a tu trabajo. Te va a llevar, vas a llegar, pero hay un gasto, ¿no? O sea, hay un desperdicio de tecnología. Siempre es bueno primero consultar con qué es lo que vas a hacer en ese equipo, qué vas a construir, qué vas a usar. Ah, mira, mi hijo es arquitecto, es ingeniero, o va a hacer pruebas de seguridad, va a simular sistemas operativos como en sus casos, ¿no? Ustedes van a simular sistemas operativos. Ah, muy bien, entonces necesitas un procesador más o menos de mediana gama,
con una memoria RAM de 32 hacia arriba, unidad de almacenamiento, digamos, mecánico y sólido para darle más fortaleza. Ya es un equipo, pues, bueno, de inversión más o menos fuerte, ¿no? Pero si solamente va a utilizar programas ofimáticos para que navegue, vea su chat, descargue información, abra su Word, su Excel, vamos, que con máquinas de hace 10 años todavía se puede seguir usando. ¿Ya? A veces, pues, lleva semejante maquinón, ¿no? Endeudando la casa, la economía doméstica, pero se desperdicia la tecnología. Entonces, todo va a ser de acuerdo a la necesidad. ¿Ok? Y si estamos leyendo el curso, ustedes pueden hacer ya la distinción ahora de lo que es un software y lo que es un hardware. ¿O son lo mismo? ¿Qué dicen? No es lo mismo. El hardware es la parte física, sólida, tangible de todo equipo de cómputo, ¿no? Y el software es la parte lógica, programable, no tangible, no podemos ver el software. O sea, no es que vas a abrir un disco duro y ahí vas a ver toda la programación que has hecho, ¿no? No, no es así. En este curso estamos iniciando con el hardware. Y el primer hardware que nosotros estamos estudiando son los gabinetes, ¿no? O también llamado gabinete o case. En el argot informático normalmente se le llama case, que es la traducción, que es en inglés, ¿no? No lo llamamos gabinete. Si ustedes ven algunos canales de YouTube españoles, también le llaman cajas. Así le llaman. La caja donde se va a armar. No, no olvidar, hay dos tipos de gabinetes. Los modelo torre, que hemos visto acá paradito, y los modelos horizontales. Existen otros más medio raros como son estos, los modelos slim, ¿no? Eh, lo podemos encontrar también de marcas. O sea, y existen ahora computadoras que vienen todo en uno. O sea, por ejemplo, en el laboratorio que nosotros vamos a trabajar, vamos a encontrar equipos de este tipo, ¿ya? Todo en uno. No vas a ver el key, solamente vas a ver la pantalla, el teclado y el mouse. Nada más, ¿no? Este tipo de equipos yo los recomendaría para trabajos en donde haya sí o sí un sistema de refrigeración, o sea, hay un aire acondicionado, sobre todo si vas a trabajar acá en la selva. Porque sí he visto que están vendiendo acá en el mercado local este tipo de equipos, ¿no? Que miren, es tentador porque solamente no te preocupa ese del gabinete, no ocupa mucho espacio, ¿cierto? Pero el control de la temperatura es un factor por la cual yo declino recomendar este tipo de equipos todo en uno, all in que le llaman, ¿no? Hay de distintas marcas, he visto acá Lenovo, HP y Dell, ¿no? Incluso Mac. Cuando ustedes van al laboratorio de Senati, dentro de 2 semanas vamos a trabajar, si no me equivoco, en unos de all-in de Dell, también tenemos de HP, y también tenemos Lenovo, y también tenemos de las Mac, de las manzanas, pues es netamente para diseño, ¿ya? Entonces, en esos ambientes sí está garantizado, pues, que va a durar. ¿Por qué? Porque tenemos ambientes, laboratorios con potentes áreas acondicionados, ¿no? Ya saben que acá en la selva podemos llegar a temperaturas muy altas. Pero en la casa, en el uso doméstico, imagínense, se vaya acumulando el polvo, la temperatura va a ir subiendo, ¿no? Digamos, a un familiar va a editar una imagen, va a exigir a la máquina y con el tiempo se va a degradar más rápido, ¿no? Que como estaría, ¿no? En un ambiente refrigerado. ¿Ok? No es que digo, no se compren esto, pero yo trato de no recomendar este tipo de equipos, ¿no? Si es que va a ser en la casa pues como todos los demás, la mayoría pues no disponemos de aire acondicionado porque ustedes saben que eso incrementa.
el valor del costo eléctrico, ¿no? Los modelos Slim, como estos case chiquititos, son netamente de marca porque tiene un factor de forma distinto. La placa se adapta al case, ¿sí? La fuente de poder se adapta al case. Incluso los distintos componentes que le van a poner se va a adaptar al case, ¿ya? Eh, ¿Ya? Entonces, ¿van a poder encontrar esto? Sí, lo van a encontrar. Acá en las tiendas, acá localmente, si son de Quito, hay tiendas locales que sí he visto que lo venden, pero te advierten, ¿no? Que no entra cualquier placa, la fuente es un factor distinto, hay que tener cuidado. Yo recomiendo, ¿sí? Si ustedes son estudiantes, que usted se consiga el modelo Torre, el modelo de qué gabinete de PC o personal computer, que es un modelo patentado en la década de los 70 por IBM y luego liberó la patente y por eso es que nosotros podemos comprar el gabinete de cualquier marca, ¿no? La marca más baratita que viene con una especie de material de tipo latón que te corta, tiene parece como si fuera cuchillo, o hay marcas de gabinetes muy premium, como por ejemplo hay gabinetes de marca Micronis, ¿no? Cooler Master, ¿no? Si es un gabinete gamer, de seguro que va a costar bastante. Hay gabinetes que valen más de 1000 soles, ¿no? Eh, ¿Por qué, profe? ¿Por qué recomiendas ese tipo de factor? Bueno, porque nos da la capacidad de poder repotenciar nuestros equipos de acuerdo a nuestra necesidad. ¿A qué me refiero? Muy bien, digamos, voy a mostrar acá. eh, no tenía muchos recursos cuando inicié y me he comprado una torre, pues, una torre así, ¿no? De tipo torre. ¿Ya? Entonces, y me he comprado mi placa madre con un procesador no tan potente. Y luego haciendo mis prácticas yo puedo comprarme una placa madre más potente, un procesador más potente. Y no necesitas cambiar de torre, simplemente, o de case, simplemente vas, cambias y listo, ya está, ¿no? Claro que hay otros detalles más. O me he quedado corto en unidad de almacenamiento, necesito almacenar más, un disco duro más, ya un disco duro externo más o un disco duro interno más. Muy bien, vas, lo compras y seguramente en tu gabinete vas a tener espacio para anidar uno, dos o más discos duros. Lo cual no es posible, por ejemplo, lo cual no es posible cuando uno se consigue este tipo de equipos. Este tipo de equipos normalmente las empresas que los crean, que son de marca, ¿ya? Repito, acá en el mercado local son Lenovo, HP, Dell, hay otras más, pero esas no las recomiendo porque no tienen garantía, ¿ya? No es que no vas a comprar y vas a fallar, no, sino garantía me refiero que algo falla localmente, con la factura vas a una empresa que da la garantía y ellos se encargan, ¿no? Y ojo, eso sí, cuando uno se consigue este tipo de equipos, ¿no? O sea, de marcas reconocidas con garantía, a veces la garantía tiene 2, 3, hasta 5 años. Por ejemplo, en Senati tenemos equipos, que nosotros compramos estos equipos All-in, que les había mostrado acá. ¿Dónde está? Caramba, señor. Estos equipos All-in. Normalmente cuando uno se consigue este tipo de equipos con procesadores i7 o i9, las empresas nos dan 5 años de garantía. 5 años de garantía, pero defectos de fábrica, no de uso. Defectos de fábrica. Normalmente la garantía de estos tipos de equipos all-in o desktops bordea los 3 a 5 años. Pero cuando vas a comprarte equipos compatibles para torre, ¿no? Un lector, un disco, normalmente te dan pues si te compras un dispositivo multimedia te dan 24 horas de garantía. Si te compras un disco, te dan creo que un día, una semana de garantía, ¿no? Si te compras una memoria RAM, te dan pues creo que una semana de garantía. Todo va a depender de la tienda de compra, pero sí te dan garantía, pero no es tanta pues, ¿no? Pero tienes la capacidad de poder cambiarlo, repotenciarlo. Entonces, todo, no olviden esto, todo, esto de los case o gabinetes,
va a ir de acuerdo a la necesidad. Bien, el siguiente componente que nosotros debemos de estudiar es la fuente de alimentación. ¿Ya? Si hablamos de fuente de alimentación, entonces estamos descartando ya, ¿no?, el uso o la adquisición de gabinetes desktop o de marca o slim. ¿Por qué? Porque normalmente ya estos gabinetes modelos desktop o all-in o slim eh, ya vienen con sus propias fuentes de poder. La fuente de poder, la fuente de alimentación, es el dispositivo eléctrico electrónico que va a suministrar energía a los distintos componentes electrónicos de la computadora, como son la placa madre, los discos mecánicos, las unidades, las tarjetas de expansión, como son tarjetas gráficas, ¿ya? Debo hacer para los que estamos acá en Iquitos, parece como que se ha malogrado un poquito el clima, ¿no? De repente, en algún momento se nos va el fluido eléctrico, hay que tener cuidado. Igual, me escuchan, ¿verdad? Me escuchan, me siguen escuchando, porque ya comenzó a llover por acá. Sí, profesor. Y fuertemente. Uy, ¿qué es esto? Continuamos. La fuente de alimentación o la fuente de poder también se le conoce. También se puede comprar modularmente si es que te has conseguido un gabinete tipo torre o factor de forma que se llaman PC, ¿ya? Cuando vamos a comprar nuestros gabinetes, mucho tiene que ver el factor de forma. ¿Por qué? Porque también existen factores de forma o tamaños estandarizados para la fuente de alimentación, ¿correcto? Tamaños estandarizados para la fuente de alimentación. A ver, hay un audio que se está colando por ahí. A ver si me apoyan. ¿Qué compañero es? Ángel, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Ángel, ya está. Entonces, vamos a tener los factores de forma que ahora vamos a encontrar es el normal, es el ATX, ¿ya? Que tiene una medida ya estandarizada, ¿ya? Una medida estandarizada. Permítame compartirles la imagen de los distintos factores de forma, ¿ya?, que nosotros podemos encontrar solamente de fuentes de poder, ¿ya? Solamente de fuentes de poder. Aquí está. Y eso que todavía no hablamos de las calidades y las certificaciones, solamente el tamaño, miren, ven. Ahí están los distintos factores de forma que nosotros vamos a encontrarnos de la fuente de alimentación o fuente de poder. El normalmente que nosotros vamos a encontrar es este, el formato ATX, ¿ya? Que tiene unas dimensiones ya estandarizadas, ¿no? Tiene unas dimensiones ya estandarizadas. Eh, ¿Dónde están? Entonces, la mayoría de los gabinetes admiten fuentes de poder de formato ATX. Y los vamos a encontrar de todas marcas, desde las marcas más desconocidas, ¿no?, que tienen nombres a veces medio raros, incluso tienen letras que no se entienden, que van a costar algo de 50, 60, 70 soles, lo que llaman normalmente genéricas, ¿no? Ese tipo de fuentes de poder yo recomendaría, si es que la computadora que van a adquirir
estará dedicada solamente a trabajo ofimático y no va a requerir exigencia por parte del usuario. O sea, no vas a hacer pues un renderizado, no vas a hacer simulaciones, no va a tener una computadora con un procesador muy potente. Si es solamente para trabajo de oficina ofimático, una fuente de poder que se llaman esas genéricas que se conocen, es suficiente. Incluso porque yo conozco computadoras así con fuente de poder genérica que están durando como 10 años y siguen las condenadas, porque no han tenido una exigencia, pues. Y además de eso, en el local o en la casa, pues disponemos de una recomendable o regular instalación eléctrica, pues. ¿A qué me refiero? Cuando han construido tu casita, por lo menos han dispuesto de la entrada de corriente, o han puesto un cable para toma corrientes, un cable para tu motobomba, un cable de repente para el sistema de alumbrado. Ah, muy bien. Entonces, este tipo de instalaciones domésticas no vas a sacrificar mucho tu fuente de poder, ¿ya? En donde se sacrifica o se deteriora este tipo de fuentes de poder genéricas, aparte de lo que estoy diciendo, cuando en la casa a veces improvisamos un tendido eléctrico y llevamos dos cables desde la entrada de la casa hasta el final de la casa y de ahí van cogiendo para el alumbrado, para la extensión, para la toma corriente. Entonces, cuando su mamá está prendiendo su licuadora y tú estás con tu computadora, vas a notar un bajón. Eso es lo que deteriora o va degradando primero tu fuente de poder y también los componentes de la computadora, ¿ya? Por eso normalmente en ambientes de oficina, en institutos locales que tienen sí por lo menos una instalación eléctrica más o menos estable, donde va a evitar este tipo de bajones de consumo, es donde se notan que duran este tipo de dispositivos o equipos genéricos, no de marca, ¿ya? Ahora, para los case más pequeñitos, recuerden, hemos visto case de formato ITX chiquititos, ¿no? Para ese tipo de case también existen fuentes de poder chiquititas, así, se llama SFX, eh, y son pequeñitas, el tamaño de tu mano, ¿sí? De tu mano, de tu mano, chiquititas son. Están pensadas para equipos o gabinetes pequeños. No por ello, ojo, no por ello son menos potentes. No, no, no. Algunos de ellos son igual de potentes. Obviamente de este tipo de, el costo de este tipo de fuentes es mayor. ¿Por qué? Porque hacer más compacto requiere de componentes electrónicos de mucha mayor calidad, ¿sí? De mucha mayor calidad. Por ejemplo, aquí en el mercado local no encontrar en nivel de Perú, si ustedes buscan en el Mercado Libre, en Niño, en otras marcas, en otras páginas de proveedores locales peruanos, las marcas que te traen de este formato SFX es eh, creo que es Corsair. Un momento. Hola, 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 ¿me escuchan? Hola, hola, 1, 2, 3, ¿me escuchan? Sí, la lluvia me está generando un poquito de detalles acá en la casa, ¿ya? Pero bueno, continuamos. Entonces les decía, Corsair es una de las marcas que sí podemos encontrar en el mercado local, ¿ya? De este factor de forma. Incluso, fíjense, incluso ahorita entre los TI, cuando digo TI puede ser de redes, de ciberseguridad, de soporte, de programación, incluso en los TI, en el personal TI nuevo que estoy viendo ahora, estamos migrando a una nueva forma de trabajo móvil. ¿A qué me refiero? A veces, pues, comprarse un, una laptop, ¿no? Una netbook
para movilizarme de un trabajo a otro. Digamos, voy a hacer una asesoría en Requena, en Nauta, en Contamana, o voy a otra parte del Perú y llevar una tal laptop. Pero a veces las laptops no tienen la potencia a veces que nosotros requerimos y que hemos armado en nuestra computadora de nuestra casa, ¿no? En tu computadora de tu casa has puesto un procesador de muchos núcleos porque vas a virtualizar sistemas operativos y en cada uno de los sistemas operativos vas a correr algún test de seguridad, ¿cierto? Pero no puedes ir llevando tu gabinete pues en el avión. Entonces normalmente lo que uno hace es comprarse una laptop. Pero las laptops de potencia media alta no son baratas. Tienen un costo elevado, ¿no? Y además de eso, pues a veces no puedes darte el lujo de tener una PC, una laptop, en los inicios sobre todo. Y lo que se está viendo ahora en la comunidad, desde hace, creo que antes de la pandemia, ¿ya? Antes de la pandemia, comenzó con los gamers, pero se está viendo ya más en nivel pro, es que se están consiguiendo los profesionales TI, recuerden, cuando digo TI, engloba muchas profesiones, conseguirse así formatos de torres muy pequeños, ¿no? Micro ATX, pequeñitos, del tamaño de un maletincito, más pequeños que esto, en donde se están poniendo hardware muy potente, ¿sí? Muy potente, en donde apenas puede ingresar una refrigeración líquida, y es en este tipo de gabinetes donde encajan estas fuentes SFX. Profe, ¿para qué lo hacen así? Porque en un malitencito, vamos de 30 por 25, ¿no? Te puedes llevar tu computadora de casa con esa potencia que tienes a una asesoría en una ciudad. Solamente te llevas el teclado y tu mouse, que puede ser inalámbrico, y dispones de una pantalla, pues, ¿no? Listo. Entonces, se está viendo bastante eso, ¿ah? Por lo menos en los foros que yo normalmente frecuento, ¿no? Este, en los foros que yo frecuento, se ha popularizado bastante el uso de este tipo de gabinetes y por ende el hardware que alcanzan dentro de estos gabinetes, ¿ya? Entonces, en el nivel pro se está utilizando, o sea, cuando digo pro es profesional, ¿no? Se está utilizando estos gabinetes pequeñitos que tienen hardware muy potentes, ¿no? Para poderlo hacerlo móvil, ¿no? Para poderlo hacer móvil. O sea, que alcance un maletincito chiquitito, que lo puedes llevar en el avión, ¿no? Y donde llegas te instalas y sigas trabajando con las mismas capacidades, ¿no? Desventaja de repente de usar eso, de hacer eso, vamos, que puede ser eh, que tienes que buscarte una pantalla. Porque en el laptop tienes todo, ¿verdad? Pero en el laptop pues no puedes tener eh, esa potencia, es muy caro. No puedes poner, por ejemplo, un Ryzen 9 5950X, no puedes poner un i9. ¿Por qué? Porque te lo va a reventar todo, es un calor impresionante. Más o menos así, miren. Miren esta imagen. ¿Ven el tamaño de esto? ¿Eh? Para comparar le ponen al lado un guineo. A eso me refiero. Dentro de estos pequeños gabinetitos están poniendo este hardware muy potente, ¿ya? Hardware muy potente. Profe, ¿con qué intención hacen eso? Ya les dije, la necesidad de movilizarse y no perder capacidad de cómputo, ¿sí? Por ejemplo, yo dispongo de un Ryzen 9 5950X. Ustedes saben que tiene un TDP elevadísimo, genera un calor tremendo y necesito una refrigeración pues líquida que me lo soporte. Pero sí he visto gabinetes pequeñitos, así como eso, donde sí ingresa uno de esos procesadores, ¿no? Pequeñitos. ¿Y qué ganas? No olviden, movilidad. De repente a algunos de ustedes en su momento les toque trabajar así. Te chapas un maletincito, ¿no? Donde alcance ese pequeño gabinetito
con tu hardware potente. Miren, hay placas madres mini TX, ya vamos a llegar a las placas madres y ahí van a ver que son las más costosas de todas. Y bueno, a donde vayas, llevas tu oficina de atención, ¿no? Es un paréntesis que quiero hacer. No está en el contenido del libro, perdón, del curso, pero sí, la comunidad TI se está moviendo a eso. Más que usar laptops, están usando estos gabinetes pequeñitos. Es más, ¿ya? Este, les voy a compartir eh, un enlace. Lo ven después, no lo vean ahorita, ¿ya? De un youtuber este, español, ¿no? Que es estudiante de ingeniería, creo que de cómputo. Va a ver cómo ha armado una construcción. Te alcanza. Lo ven cuando están así libres, ¿ya? ¿Cuál es? Creo que es este. Momentito, momentito. No lo puedo poner acá porque me va. Ahí está. Les voy a compartir el enlace en el chat, ¿ya? Lo ven después de la sesión. Les voy a compartir también el enlace acá en nuestro grupo de WhatsApp. Y fíjense cómo ¿no? Este pequeño gabinetito, van a ver ustedes ahí. Obviamente el hardware que va a utilizar es netamente un hardware especial, pero no por ello es menos potente. Van a ver que es más potente, ¿no? Van a ver que es más potente que una laptop. La necesidad que tiene este usuario es que hace programación de inteligencia artificial, ¿no? De machine learning y corre sus programas y ustedes saben que para el aprendizaje de este software pues a veces tardan horas. No puedes poner pues una laptop a trabajar horas. Simplemente vas a degradar la laptop, no te va a funcionar, ¿ya? Entonces, de repente algunos de ustedes en el transcurso del tiempo va a conseguirse uno de estos equipos, no hay problema. Pero sepan eso, ya existe. Y luego tenemos los formatos de fuente TFX. Miren, este tipo de formatos son más alargados, se adaptan más a los gabinetes de desktop y los slim, ¿ya? Y los slim. Eso es en cuestión del formato, el tamaño, ¿correcto? No es todo lo que se debe saber respecto a las fuentes de alimentación. Lo que después hay que ver, ¿no? Recuerden, es la necesidad del cliente. Si tú vas a usar un procesador muy potente o tienes una tarjeta gráfica muy potente, digamos, de una 3080, ¿no? O una 3090, aunque no creo, pues están por las nubes. O una 3060, bueno, si te has conseguido una 3060 Ti, que sí va a consumir, ¿no? O si tienes ranuras de expansión, o si tienes un sistema de refrigeración líquida, o si tienes varias unidades de almacenamiento, o si tu computadora está pensado para trabajar y exigir, por ejemplo, un renderizado, un modelado. Entonces tienes que ver primero en conseguirte una fuente de poder con certificación, ¿sí? Una de las certificaciones que más se ven al momento de comprarse una fuente de poder es la 80 Plus. Ojo, ¿qué se refiere a la certificación 80 Plus? Acá les voy a compartir una imagen. Pego por acá, un poquito más grande. Ahí está. Cuando uno va a buscar una fuente de poder, normalmente observa esta certificación. Ojo, si ya has determinado que no es para uso genérico, ofimático, entonces vas a tener que mirar la certificación de esa fuente de poder.
Y una de las primeras certificaciones que se mide es la 80 Plus. La 80 Plus no es una certificación de calidad, ojo, generalmente, o sea, el que tenga 80 Plus no significa que sus capacitores, sus transistores sean pues, de materiales de calidad. No, no, no. Van a encontrar, por ejemplo, fuentes de poder Made in China de así desconocidas marcas que vienen con certificaciones 80 Plus bronce, 80 Plus white o blanco. Incluso he visto 80 Plus Gold, ¿no? Ojo, ¿qué nos garantiza la certificación 80 Plus? O sea que a su máximo esfuerzo o a su máximo consumo, la fuente de poder nos va a entregar un porcentaje de lo que dice en su etiqueta. Me explico. Las fuentes de poder dan su potencia en watts. Una computadora pensado para trabajo ofimático no va a consumir más de 300 watts de potencia, no más. ¿Sí? Ya para adelante hay fuentes de poder de 600 watts, 800, 750, 650. Esos son los que más vas a encontrar. Entonces, si tiene una certificación 80 Plus Y o blanco, como dice ahí, ¿qué te garantiza eso? Que cuando tú vas a querer consumir todo, lo máximo que te va a entregar es el 80%, es el 80% de su etiqueta. O sea, si, si tienes una, si tienes una fuente de poder, vamos a poner acá la calculadora, que en su etiqueta dice que es de 600 watts, y tiene certificación 80 Plus Y, quiere decir que su máxima capacidad es el 80%. O sea, lo máximo es lo que te va a entregar 480 watts. Lo máximo. Profe, ¿y el resto? El resto se pierde en forma de calor. Habrán visto ustedes que la fuente de poder tiene un ventilador, un cooler. Precisamente es para disipar el calor. Entonces, no es un equipo muy eficiente, ¿no? O sea, no existe realmente. Hay pocos equipos electrónicos 100% eficientes. Hay pocos. Y son costosos. El 80 Plus bronce lo que me garantiza es un 85, 82%. Mira, el 100% un 82%. El 80 Plus silver o plata, un 85%. El 80 Plus Gold, que es el que se puede encontrar en el mercado local, ojo, en el mercado local, acá en Iquitos, puedes encontrar fuentes de poder con esta certificación. Entre ellas están Corsair, Gigabyte, ¿qué más he visto por acá? Y Cooler Master. Hay otras más, incluso también he visto Asus. Sí, Asus he visto. 80 Plus Gold he visto de 600, 650 y he encontrado también de 850 watts. Obviamente el costo es oneroso, pero están pensados ya para equipos de alto consumo, ¿ya? De alto consumo. Fíjense, cuando tengan esta certificación 80 Plus Gold, al 100% te va a garantizar una entrega de energía del 87%. Al 50% te va a garantizar una entrega de energía del 90%. No olviden que la diferencia se pierde en calor. Luego tenemos el Platinum y el top es el Titanium. Nunca he visto acá en el mercado local, ni siquiera en el mercado nacional, hay que traer de importación, una fuente de poder con esta certificación 80 Plus Titanium. Normalmente las fuentes que tienen esta certificación sí o sí te tienen eh, una calidad superior. Las que puedes tú importar o las que puedes encontrar de repente son de la marca Seasonic, que son las mejores, bueno, una de las mejores empresas más reputadas en lo que se refiere a fuentes de poder, Seasonic. ¿Ya? Apunten por ahí. Bien, esto es con respecto a la entrega de energía, ojo, ojo. Además de eso, una fuente de poder, ¿no? Una fuente de poder, existen otro tipo de certificaciones, ¿ya? Que normalmente uno lo encuentra en el etiquetado de esta fuente de poder.
Permítame compartirles la etiqueta de una fuente de poder en donde podemos ver. Normalmente esta información la vamos a encontrar en su ficha técnica, ¿no? ¿Qué tipo de certificaciones, además del 80 Plus, debemos verificar? No lo encuentro. Primero, que tenga, que te pueda garantizar que cuando hay un sobrevoltaje, no termine por quemar o quemando la placa madre. A ver dónde está. Listo. Más o menos acá está esta imagen, algunas de las certificaciones aparte del 80 Plus. Ustedes ven estas etiquetas, significan que estas fuentes de poder, ya, esta fuente de poder, este, ¿no? Pueden soportar, por ejemplo, sobrevoltajes. Pueden soportar, por ejemplo, variaciones en la intensidad de la corriente, ¿no? ¿No? Ahí te les muestro, ¿ya? ¿Cuáles son los otros detalles que hay que ver cuando uno compra o consigue una fuente de poder? Aquí está, miren. Por ejemplo, esta es la descripción de una fuente de poder de marca Gigabyte, aunque el año pasado se han visto inmersos en una controversia. Ahí está, miren. Esta es de una marca Gigabyte, fuente de poder del modelo GPP 750GM, o sea, teóricamente o nominalmente nos entrega 750 watts de potencia. Miren, ahí tenemos algunas de las certificaciones o protecciones. Aparte del 80 Plus, fíjense, también nos ofrece protecciones a sobrevoltaje, intensidad de señal y muchas cosas más, miren, ve. A veces la corriente llega a bajar a un punto en el cual se hace insostenible que funcione un equipo electrónico. Entonces, lo que primero va a hacer la fuente es apagarse antes de forzar algún componente dentro de la placa madre, ¿no? Tiene alguna respuesta, mira, ese tiempo de su frecuencia de señales en milisegundos, ¿no? Esos son los detalles que uno hay que ver. Aparte, esto es de un complemento que les doy. Si ustedes alguna vez van a comprarse una fuente de poder en el exterior, porque también lo pueden hacer, hay muchas empresas que te traen desde el exterior, desde Estados Unidos, equipos electrónicos de segunda o de primera mano. Fíjense que la entrada de corriente esté preparada para el Perú. En el Perú trabajamos con corrientes alternas de 220, 240 volts. A veces no tienen cuidado y te puedes traer el de 110, ¿no? Y terminas pues buscando aparte un adaptador, un conversor, ¿ya? Entonces, esas son las certificaciones y los cuidados que hay que tener cuando ustedes van a conseguirse una fuente de poder. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá?